culminando ya la presentación de nuestros próximos eventos, vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente. Y es que este evento no podía cerrar con mejor presentación, ya que nos va a acompañar en este momento la doctora Mercedes Morocho Arias, quien es abogada, comunicadora, conciliadora, especialista en Derecho Empresarial. Ella es conductora del programa Las del Estribo de Onda Digital de TV y KNK Noticias. Estudió maestría en Derecho Empresarial y Derecho Penal y Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Mesa. Secretaria de la Comunidad Campesina del Pueblo de San Miguel y de la Junta de Regantes. Sea usted bienvenida, doctora. Muchas gracias con todos por haberme invitado a este tercer Congreso Internacional de Abogadas en homenaje a Miguelina Acosta Cárdenas, que es la primera mujer litigante. Y efectivamente esta noche vamos a hablar de un tema en el cual yo también me desempeño. Soy abogada, soy comunicadora, pero también soy autoridad en el pueblo de San Miguel de Pumacoto, a quien canta, es decir, a 2 horas de Lima. Y es importante saber que nuestro país, el Perú, y mundialmente conocido, es un país pues con una diversidad de regiones, pero también una diversidad cultural. El pueblo de San Miguel de Pumacoto es una comunidad campesina en el cual yo soy secretaria de la comunidad y también secretaria de la Junta de Regantes por ser hija de comunero. Y a eso va mi exposición, la situación de las mujeres rurales del Perú y de la comunidad vulnerable en el ámbito rural. ¿Cómo es que se hereda estas tierras comunales? La forma de heredar las tierras comunales es de 2 maneras, por herencia o porque se ha casado uno o por un tema de convivencia. Este uso de las tierras es un uso que se le da, que se le cede porque es una propiedad comunal. En las familias, generalmente, quien tiene prioridad de heredar estas tierras comunales son los hombres por una mayor extensión o por una calidad mejor en cuanto a lo que son las tierras en la ubicación y lo que es el acceso hídrico. ¿Por qué es importante hablar de esta situación de las mujeres rurales? Porque nosotros tenemos una constitución política del Perú en nuestro país, en el cual en su artículo 1 dice: la defensa de la persona humana y el respeto de la dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, y nos habla en su artículo 2, inciso 2, a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, idioma, lo cual lamentablemente sí se da en las comunidades. El papel fundamental que tienen las mujeres en el ámbito rural es el desarrollo sostenible y la erradicación del hambre en nuestro país y en el mundo entero, si lo vemos desde un sentido más amplio, contribuyen a una economía rural, producen la gran cantidad de los alimentos que hoy en día no nos ha faltado por esta pandemia que está asolando a toda la humanidad, aseguran la seguridad en cuanto a lo que es la alimentación. ¿Y cuál es la población de mujeres en nuestro país? Aproximadamente son 5.600.000. La población femenina rural viene a ser 3.460.000. Muy bien, vamos primero a la primera diapositiva. Esta es una introducción todavía la que estamos haciendo y queremos ver, todavía no vamos a entrar a las diapositivas, estoy dándole la introducción. Muchas gracias, Majoli. Bueno, importante saber la situación educativa que tiene, por la cual atraviesan las mujeres en el ámbito rural y nativo. El promedio de estudios de una mujer en la ciudad es aproximadamente de 10 a 11 años, tanto en la escuela, pero de una mujer en el ámbito rural es de 6 años. 26.6%, alrededor de 184.355 mujeres agropecuarias no sabe leer ni escribir, y en un porcentaje es el triple de la población de los hombres, porque los hombres pues le llevan una gran ventaja a la mujer rural. Tiene la mujer rural una alta participación porque de cada 100 mujeres, 71 constituye una fuerza laboral. La maternidad adolescente es algo que lo vamos a ver ya dentro de un rato en las diapositivas, es flor del día en nuestro país.
y que aproximadamente 14.5% de adolescentes son madres de 12 a 19 años. También la violencia es algo muy arraigado, lamentablemente, en el ámbito rural y nativo, porque nuestro país está en el tercer lugar en el ranking mundial de la violencia, con los mayores índices, sobre todo en el tema sexual, el incremento de los feminicidios, la tentativa de los feminicidios. Aproximadamente un 67.5% de las mujeres rurales han sido agredidas por sus esposos o convivientes, pero tan solo un 14% han considerado ir al médico porque en los lugares de las comunidades a veces son muy alejados de las comunidades nativas, mucho más. No existen los servicios públicos, no existen las comisarías cercanas, hablamos de las postas médicas, y ese es un tema que lo hemos visto ya en la propia pandemia que vivimos. Este aislamiento geográfico es el cual no hace que le llegue en forma oportuna todo lo que considera la Constitución política en el ámbito de la igualdad. Al contrario, genera una desigualdad. Y no porque lo diga la Constitución lo dice en forma amplia, ¿no? La igualdad entre todos, pero el sistema no brinda esta igualdad. Este distanciamiento hace que exista pues una falta de ayuda en todo sentido, incluso cuando la mujer en el ámbito rural cosecha su sembrío, pues no tiene la forma de cómo hacer llegar a la capital y tiene que vender pues todo lo que viene a ser su cosecha a precios ínfimos, lo cual le genera pues no un incremento económico familiar, sino simplemente sobrellevar la canasta diaria en su hogar conjuntamente con el esposo. Ahora sí vamos a ver las diapositivas que tenemos. En cuanto a lo que vienen a ser las diapositivas que tenemos, vamos a ver las mujeres y la población vulnerables en el ámbito rural. ¿Cuándo se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural aquí en el Perú? El 15 de octubre. Y es una continua lucha de reconocimiento de los derechos, la protección de los recursos naturales y la erradicación de las desigualdades de género. Algo importantísimo, porque fundamental es que la mujer agraria, agrícola, es la que tiene el cuidado de las tierras, la soberanía alimentaria y la lucha contra el cambio climático. Hemos indicado hace un momento que aproximadamente en la población rural es de 3.460.181 y representa un 47.7% del total de la población. Es decir, tenemos actualmente, que ahora estamos en una futura contienda de la segunda vuelta electoral, pues existe una gran población de votantes. La producción, las productoras rurales son aquellos que tienen saberes ancestrales para una relación armónica con su entorno y la preservación de la biodiversidad. Las mujeres en este campo tenemos que sufren una violencia en sus manifestaciones, como lo hemos indicado lamentablemente. Un 62.8% ha sufrido violencia por parte de sus parejas, el 23.2% de adolescentes rurales son madres o están gestando, y solo en el 2017 777 niñas entre 12 y 14 años fueron forzadas a dar a luz producto de una violación, lo cual es algo bastante triste. Sus derechos son vulnerados de manera frecuente porque el trabajo de una mujer rural no es remunerado conforme debe ser, es decir, no tiene un seguro social, no tiene vacaciones, no tiene descanso para la maternidad, la lactancia. Las mujeres de las zonas rurales son las que tienen menos ingresos propios y perciben en el 2017 un 46.9% frente al 12.7% en el caso de los hombres. No tuvieron oportunidad de aprender a leer y escribir muchas veces, condición por la cual son excluidas del mercado laboral y económico. Y es algo que nosotros tenemos que tratar de cambiar, y es algo que yo siempre incentivo, el tratar de ayudar a nuestras mujeres rurales, a nuestras mujeres campesinas, enseñándoles sus derechos, enseñándoles que la mejor forma de protestar es con nuestra Constitución Política de Perú. Tenemos que los departamentos donde el analfabetismo afecta a las mujeres es bastante grande, las cifras son elevadas. Apurímac
23.6% mujeres y 7.4% los hombres. Huancavelica el 21.9% de mujeres y un 5.6% de hombres. Huánuco 19.4% mujeres y un 6.9% en hombres. Es decir, la población de las mujeres rurales, campesinas, son aquellas que son aquellas que no tienen el acceso a la cultura, a la educación. Según las encuestas de ENDES en el 2017, en el Perú las mujeres rurales han sufrido algún tipo de violencia familiar alguna vez en la vida por parte de su esposo o compañero, conforme lo hemos narrado, pero que les da vergüenza o en todo caso siempre piensan que no deben de reclamar porque es parte de la idiosincrasia de las comunidades, en la cual el machismo impera y muchas veces los jueces de paz, el juez de paz es el que ejerce la justicia en estos niveles, dejando pues una cifra negra de no poder conocer a ciencia cierta cuál es el índice real de violencia y cuál es el índice real de analfabetismo, y qué es lo que ocurre en el interior de las comunidades más alejadas de nuestro país. Como consecuencia de estos hechos de violencia hacia las mujeres en la zona rural, se puede apreciar un mayor porcentaje de moretones y dolores, dice un 68.3% frente a lo obtenido en la zona urbana. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir? La mujer campesina muchas veces tiene que callar lo que sucede en casa, y esto se da porque no tiene el acceso inmediato a lo que viene a ser la justicia, y estos son los porcentajes bastante elevados, al igual que un castigo físico a sus hijos e hijas en las zonas, generando pues un tema muy arraigado, como bien lo vuelvo a reiterar, de este machismo. En el año 2018 se atendieron 21.258 casos de violencia provenientes del área rural, y lo cual se ha ido incrementando, y hoy en día en la pandemia tenemos cifras alarmantes porque el estrés propio, tanto en las comunidades, si bien es cierto, en los lugares más alejados han sufrido también por este desabastecimiento en la medicina, esta falta de llegada del propio Estado peruano, y lo cual ha generado pues una gran problemática, ¿no? La violencia se presenta en mujeres adultas, vamos a las siguientes diapositivas, en mujeres adultas de 3.508 casos, dice, en mujeres jóvenes 2.326. Pero a ciencia cierta, todos estos porcentajes son porcentajes que tienen una cifra negra, porque viene indicó de que el mismo Estado o el mismo Ministerio de Mujer no llega a los lugares, y muchas de ellas callan lo que es a voz populi en la misma comunidad, ¿no? Es decir, la propia agresión tanto del esposo hacia la esposa, del esposo hacia los niños, y es algo que nosotros debemos tratar de luchar. ¿Cuáles son esos trabajos pendientes? Ya vamos finalizando esta conferencia. Es, por ejemplo, el incremento del presupuesto público para estas políticas y programas para que deben de garantizar el ejercicio de los derechos humanos que están arraigados en la Constitución política. Tenemos que construir una data para poder atender esta discriminación y esta desigualdad, para que se pueda sentar una base multidimensional que permita responder este marco normativo y las políticas públicas. El Estado debe de superar esa visión actual y luchar realmente contra esta violencia de género para poder ser una mejor sociedad, apoyar la producción, el crédito en las comunidades, la asistencia técnica para sus cultivos, este banco de fomento importante para las comunidades campesinas y para la tranquilidad de estos hogares, porque muchas veces tienen que acudir a las cooperativas que tienen intereses mucho más altos que un banco de fomento que debería existir por parte del Estado, un banco rural. La formalización de empleos en actividades agropecuarias es importante, mejorar las condiciones laborales de nuestras comuneras, hacer visible el aporte de las mujeres, para que sepa la sociedad que si hoy en día los peruanos y el mundo entero tiene, digamos, un pan que llevar, un producto agrícola que llevar, es porque una mujer
desde muy temprano se levanta, no importándole el frío, la helada, porque hay lugares acá altoandinos de un friaje muy intenso, no importándoles no tener los zapatos apropiados, cargando a sus hijos muchas veces para poder cultivar el campo, y la pandemia a ellas no las ha frenado. El Estado debe otorgar títulos de propiedad, porque tan solo un 1% de las comunidades campesinas han logrado obtener estos títulos de propiedad, y sobre todo una formalización física y legal, como digo, para que cada uno de estos campesinos pueda saber cuál es su tierra, y por la cual puedan tener también, puedan ser sujetos a créditos. Esta prevención y atención y protección frente a la violencia y sexual de las zonas rurales debe de promoverse por parte de las autoridades para que se frene de una vez. Tenemos que tener un enfoque amplio de las comunidades campesinas, que en este caso, como les digo, nosotros vivimos en este momento, yo me encuentro en la ciudad de Lima, pero las comunidades campesinas y rurales están muy cerca de las ciudades. Estamos, como yo les refiero, en el pueblo de San Miguel de Pumacoto, Encanto, está a 2 horas de Lima, y vemos en las últimas imágenes que ya estamos, que si nos puedes enfocar, Majoli, en las últimas imágenes, por ejemplo, vemos una asamblea comunal, la que están viendo en la pantalla, y es la asamblea de la juramentación de la misma junta directiva de la comunidad del pueblo de San Miguel de Pumacoto, en Lima, a 2 horas, en la cual esta junta directiva está integrada por algunas mujeres, pero es producto de quizás un trabajo al llegar, y les cuento mi experiencia, ¿no? A la comunidad, al ingresar, al fallecer mi padre, yo como comunera, soy hija de comunero y por ello heredo la calidad de comunera, entonces me inscribo en la comunidad, y a los 3 años recién ya pude ser autoridad, entonces fui nombrada autoridad, pero en estos 3 años que he ido ha sido difícil entrar y conversar a veces, el llegar a ellos en el aspecto de este machismo arraigado, el pensar que una mujer no puede ser autoridad en el pueblo, y quizás hablándoles, ¿no?, de la constitución política, hablándoles de la igualdad, han podido entender. Quizás es un trabajo del campo, el cual yo realizo cuando voy, y es importante porque llevar nuestra profesión y plasmarlo y enseñarle a las personas que quizás desconocen sus derechos, pero deben de saberlas, y que cualquier tipo de protesta debe ser siempre parada por el ámbito constitucional, y saber cuáles son sus derechos para que ellos también puedan pedir, pues, quizás medidas económicas, o sus requerimientos, porque los requerimientos de ellos son muchos. A 2 horas de Lima existen pueblos que no tienen carreteras, no tienen pistas, la plaza central es, al menos en San Miguel de Pumacoto, recién, hace unos pocos meses, recién han hecho 3 cuadras de pistas en la misma ciudad, cuando, el mismo pueblo, mejor dicho, cuando vemos pues un abandono total por parte del Estado. Es una reflexión que nosotros debemos llevar para que desde donde nosotros nos encontremos siempre llevemos un poco de lo que podemos dar mejor, que es nuestra cultura. Recordamos a Miguelina Acosta, que es la primera abogada litigante, una mujer que supo adelantarse a su época, y es gracias a ella que se lleva a cabo este tercer Congreso Internacional de Abogadas. Agradezco nuevamente a la Escuela de Posgrado de Lima, a la doctora Miriam Magallanes, a Majoli, que siempre tiene la firmeza de apoyarnos con las diapositivas, y a todas las ponentes, porque damos un poco de nosotros, y sobre todo el sembrar cultura en forma internacional es importante. Me despido con un fuerte abrazo para ustedes, para todos mis compatriotas, para todas las personas de las comunidades campesinas y nativas, para el pueblo de San Miguel de Pumacoto, de la cual soy autoridad, como les digo, y comprometámonos para formar una mejor sociedad, y libre de violencia, libre de todo lo que viene a ser discriminación. Eso es importante. Me despido. Tupananchiscama, que quiere decir adiós en quechua, y Causachum Perú, arriba el Perú. Muy buenas noches.